viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. Y la pregunta que yo quisiera empezar es: ¿usted vive bajo qué guía? ¿Verdad? Algunos viven guiados por los miedos. He conocido personas que tienen miedo a todo, salir a la calle. Bueno, conocí a alguien que no quería salir a la calle, estuvo mucho tiempo. Otro que tenía miedo de montarse en el autobús, y se montaba en el autobús y tenía que bajarse, porque el miedo le provocaba vómitos y le provocaba de todo. Otro que tenía miedo a hablar, vea qué interesante, hablar, y se volvió callado. Y decía, ¿para qué voy a hablar? Y recuerdo con esta persona que buscó ayuda, y yo estaba como psicólogo ahí oyendo su silencio, y aprendí a oír el silencio. Porque llegaba y toda la sesión se sentaba y me decía, no quiero hablar. Y si no quiere hablar, no quiere hablar, yo no lo voy a obligar. Y yo a ratos quería que hablara, ¿verdad? Entonces, ¿todavía no quieres hablar? No quiero hablar. Y seguía callado. Y pasábamos una hora completa y era incómodo para mí. Sin embargo, aprendí a oír su silencio, a respetar su silencio. No quiero hablar. Cuando terminaba la sesión, me daba un abrazo. Gracias, don Miguel, que estuvo aquí. ¿Verdad? Es interesante. Hay personas que viven con ciertas cosas. Y yo conozco personas cristianas que también. Y eso es lo interesante de la vida cristiana. Y quisiera tocar un tema: si usted está guiado por el Espíritu o guiado por su propia realidad, porque hay dos cosas. Ahora, yo conozco muchos cristianos que siguen guiados por su propia realidad, y vamos a entender este aspecto, y vamos a entender entonces por qué tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, porque de otra manera nuestra vida cristiana no va a ser victoriosa. He conocido cristianos por años. La ventaja es que uno no es mayor, es histórico, conoce mucho de la historia, ¿verdad? En todos los años que tiene. Y uno conoce la historia de hermanos que conoció hace 10, 15 años y siguen siendo iguales. O sea, con sus mismos pecados, con su misma forma, ¿no? Es mi parte humana. Y entonces el conflicto está en cómo está viviendo su vida, porque eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Hay dos versículos que leímos ya, uno, Gálatas 5, y puede leer ahí del 16 en adelante, y dice, y tiene un imperativo: no es si usted quiere, no es si usted desea, y se lo voy a poner en términos un poco más groseros, no es si usted le da la gana. El imperativo que dice ahí es: digo pues, andad en el Espíritu. O sea, obligatoriamente, si usted es cristiano, tiene que aprender a caminar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunos andan en la pura carnitita, ¿verdad? Sí, no, la carne es buena, pero para comerla, no para otras cosas, ¿verdad? Es que algunos lo han malinterpretado. Y luego puse otro versículo, dice: ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí, porque eso es lo que hace la diferencia. Si Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poco sobre este tema, viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. Y para entender eso, tenemos que remontarnos a dos cosas. Primero, que usted no puede vivir bajo la guía del Espíritu Santo si usted no conoce a Cristo como su Salvador. ¿Y cuántos de aquí conocen a Cristo como su Salvador? Bueno, ¿cuántos tienen 10 años de ser cristianos? Bueno, conocer a Cristo como su Salvador. 10, 20, 30, bueno, un montón. ¿Y cuántos años tiene usted de seguir viviendo su vida como
como no cristiano, siendo cristiano. Ahí se las puse, vea, nadie alzó la mano. Pero están mintiendo. Muchos y saben que son cristianos, pero no han entrado en el proceso de permitir que Cristo cambie muchas áreas de su vida y siguen repitiendo los mismos errores. Por eso el pasaje de Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oiga, Cristo vive en usted. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa que Cristo viva en uno? Y yo pienso que el enemigo ha confundido la humanidad sobre esta diferencia. ¿Cómo soy yo como cristiano y cómo es mi propia realidad? Y no hemos hecho la diferencia. Y la diferencia está en que cuando yo he sido crucificado con Cristo y Cristo vive en mí, ya no puedo vivir mi propia realidad. Tengo que vivir la realidad que Cristo y que el Espíritu Santo quiere que yo viva. Y vean lo interesante, en la historia de Pablo tenía mucha iniciativa, ¿verdad? Los doctores tienen un dicho: no hay peor cosa que un tonto con iniciativa, ¿verdad? Bueno, Pablo tenía mucha iniciativa, no era tonto, era muy brillante. Pero él tenía la iniciativa y al principio él fue a perseguir a los cristianos. Y después por su propia iniciativa fue a los sacerdotes a pedirle una carta para agarrar a los cristianos en cierto lugar y llevarlos a Jerusalén para matarlos. Por su propia iniciativa. Bueno, en el camino se topa con Jesús. Y es que los encuentros con Jesús cambian toda nuestra forma de ver las cosas. Y lo primero que le dijo a Jesús es: ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo primero. Claro, Jesús ya le dijo: espérese, no crea que le voy a decir todo. Pase unos 3 días sin ver nada, ciego, y ahí se te va a decir qué quiero que yo haga. Y le dijo que él iba a ser el apóstol para llevar el evangelio a todo lado, el apóstol de los gentiles. Es interesante. Bueno, Pablo busca a Cristo y un día se le ocurre, como él iba a ser el apóstol, agarró a la primera lancha que encontró y se fue para allá a predicar por su propia iniciativa. Y cualquiera dice: ay, sí, qué bien, qué dichoso Pablo. A veces encuentro yo muchos cristianos muy románticos que por su propia iniciativa: yo voy a ir a servir al Señor, y no entienden que servir al Señor tiene que pasar un proceso para que el Señor le enseñe cómo Él quiere que nosotros le sirvamos, no como nosotros queremos. Y he conocido muchas personas que dicen: yo quiero servir al Señor, y creo que contaba aquí algunas historias. Personas que una familia: nosotros vamos a ir a predicar allá a los indios o guarunas. Una pareja, 40, 50 años, hijos de 18, de 16 años, de 17, 3 muchachas. Y cuando yo le dije: bueno, ellos viven juntos en un palenque. Bueno, sí, pero ¿y no hay divisiones? No hay divisiones, cada uno tiene su propia hamaca, ¿verdad? Ahí no hay cuarto para cambiarse de ropa. Y en las tardes todos van a bañarse el río juntos, porque es una tradición. Y van desnudos. Y dice la señora: no, así no, ¿verdad? Y dice el señor: yo no voy a llevar a mis hijas a eso. Porque estaban caminando en su propia realidad. Nuestra propia realidad no es la que Dios quiere. Y eso es lo que el enemigo ha tenido confundido a más de un cristiano, pensando que hace bien porque se convirtió al evangelio, pero no ha podido cambiar áreas de su vida porque no entró en el proceso y no le permitió el cambio que produce Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Y ahora vamos a hablar un poco más de ese cambio. Ahora, como muchos cristianos sufren de esta confusión, su vida cristiana no crece. Porque siguen atados a vicios, siguen atados a sus pecados, siguen atados, aunque ya dicen: no, es que la parte humana, la Biblia dice que si peco y voy hacia Jesús y pido perdón, empato, y andan empatados.
pero no andan victoriosos. Acuérdese, el empate no es victoria. Y muchos andan en esa dirección. No andan en pérdida, pero tampoco en victoria. Es lo que el enemigo quiere que usted haga. Que usted se sienta bien con venir a la iglesia, estar aquí, y a algunos se le ve, bueno, no digo que la ruedita, porque a algunos se le ve más de la ruedita, pero Dios quiere algo más de usted. Dios no se conforma con que solo usted venga a la iglesia. Dios quiere que usted participe, que usted hable a otros del Señor, porque usted fue llamado para eso. Todos tenemos una gran responsabilidad, pero también Dios quiere, porque en el proceso de Jesucristo, maravilloso, y podemos ir allá al libro de Lucas, cuando Jesús inicia su ministerio, y no fue por casualidad. Jesús iba a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías 61. Y lo primero que dijo Jesús: el Espíritu de Dios está en mí. Y me ha enseñado, me ha llevado para liberar, para transformar, para enseñar y para llevar las buenas nuevas. Eso es lo primero. Jesús mismo supo que el Espíritu Santo estaba en él, porque él es parte, y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Pero para que él pudiera hablar con poder, hablar con la sanidad y la salvación, y pudiera entonces ayudar a miles de personas, a millones en este momento, porque sus palabras siguen siendo reales para este tiempo. Pero como dije, algunos se quedaron ahí y creen que están bien porque se entregaron a Cristo. No, yo voy a la iglesia. No, yo soy cristiano. No, yo no tomo, o yo no me emborracho, o yo no digo malas palabras. Claro, de vez en cuando se les sale. Yo conocí cristianos que se bajaron de la cruz y sacaron el diccionario antibíblico para hablar con las personas. Porque es muy fácil, y ese es el gran conflicto. ¿Cómo puedo yo incorporar a Cristo ahora que Cristo está en mí? ¿Cómo puedo yo dejar que mi realidad me maneje? Y algunos viven manejados por su realidad, no por el Espíritu de Dios. Y lo más triste es que creen que la realidad en que viven es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar. La confusión está en mi posición como cristiano, como teniendo a Cristo en mí, y mi posición de cristiano en mi realidad en que vivo. Son dos cosas diferentes en una misma persona. Y yo tengo que aprender, si quiero ser guiado por el Espíritu Santo, que mi posición es que Cristo vive en mí, y a partir de eso, porque es a través de Jesucristo que entramos en el proceso de santificación. De otra manera no se puede. Usted puede ser muy buena persona, muy generoso, ayudar a todo el mundo, participar en todas las obras sociales, pero no por obras. Usted es cristiano, no por obras. Hay mucha gente que ayuda para que digan qué bueno que es él. Está viviendo en su realidad, no como cristiano. Y vea que ese puntito hace una gran diferencia. Porque estas dos cosas son contrarias y no permiten vivir. Como son contrarias, si yo me meto a vivir en mi propia realidad como cristiano, o sea, aunque sea cristiano, pero vivo mi propia realidad, no estoy en contra de vivir como Cristo vive en mí, cuando Cristo vive en mí. Son dos cosas diferentes. Y entonces entro en conflicto. ¿Y quién va a ganar? Usualmente gana mi realidad, porque es lo que aprendí. Si yo no fortalezco y no entro en el proceso de buscar que el Espíritu Santo me llene, me guíe, me enseñe y comience a buscar esa presencia grandiosa del Espíritu Santo en mi vida. Y puedo saber, mire, yo siendo rector de CEPA, en algún momento el vicerrector académico, un holandés, me dice: mi profesor de teología
era ateo. Bueno, en Europa se dan esas cosas. Era un experto en teología y en la Biblia, pero no creía en Jesucristo. Era ateo. Y algunos podemos vivir de esa manera, conociendo mucha palabra, pero no viviendo a Cristo. Y el Cristo está muy lejos para muchos, porque está viviendo en su propia realidad. Cuando vivimos así, entramos en conflicto. Por eso encontramos muchos cristianos en conflicto, que no son victoriosos en el pecado, que constantemente están cayendo en cosas que no deben ser, que sus malos deseos siempre están ahí pendientes, que tienen áreas que no han entregado a Cristo y no quieren entregarlas, ¿verdad? O que han tenido experiencias muy extrañas, experiencias tal vez vienen de un hogar ateo, o vienen de un hogar donde había mucho maltrato, o vienen de un hogar donde había situaciones de conflicto y peleas, y entonces aún como cristianos siguen repitiendo esos aspectos, porque no hubo un Cristo que le limpiara de esa condición. No lo buscaron. Creyeron, ya soy cristiano, ya estoy muy bien, pero no está bien. Y entonces pasan los años, si se sientan en la misma sillita todos los días, entonces si usted levanta la banca, usted ve que la silla tiene la forma del hermanito que se sentaba horas de horas ahí a oír la palabra, pero su mente nunca y su corazón no ha cambiado. Por eso tenemos que analizar muy bien esto. Tal vez pasamos por experiencias muy difíciles, no cristianas, por vivencias muy tristes o muy angustiantes o muy sucias, y no las hemos resuelto. O a veces porque nuestra propia realidad y porque el enemigo dice, ¿para qué? Ya usted es cristiano, ya eso ya pasó. No ha pasado, porque tenemos que resolverlo. En el momento que sus mismas tendencias tienden a repetirse es porque usted no las ha resuelto. Ahora, ¿cómo las resolvemos? Bueno, cuando otra vez tenemos que volver a Cristo y volver y decirle, Señor, aquí estamos, queremos entrar en este proceso. Y ahí entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo empiece a cambiar nuestras vidas. Pero a veces hay que conocer quién es el Espíritu Santo. Muchos, cuando digo yo que vivimos en la realidad, muchos viven, como dice la Biblia, tienen su viejo hombre, ¿verdad? Dice que está viciado. Siempre me gusta el pasaje de un escritor, un poeta costarricense, que habló de y lean el poema, se llama el traje, ¿verdad? Dice que está sucio, rasgado, lleno, y que nos va convirtiendo en nuestro prisionero. Y algunos viven así en la vida cristiana, con cosas que no han resuelto, que son lo que los mantienen en una prisión y no pueden salir, no pueden ser libres, no pueden vivir en la libertad de Cristo, porque la prisión está siempre controlando su vida. Y son cristianos. Y la prisión es esos pensamientos malos, esas acciones, esos pecados, esos vicios, esa tendencia a la maldad y no a la búsqueda del Señor. Y llegan a vivir como, y ahí es donde trabaja el enemigo. Si usted tiene miedos, el enemigo le mete más miedo para tenerlo a usted controlado. Y yo he visto personas que con miedo entonces comienzan a buscar una cruz y andan con una cruz para que, no es porque el Señor me libra de los vampiros, ¿verdad? Sí. Y algunos andan con el Salmo 91 y lo escriben y lo andan en la bolsa. Y otros andan con el Salmo 91 y lo tienen en la sala. Y otros casi lo pegan en la puerta para que no entren los murciélagos y los vampiros, ¿verdad? O sea, vean lo interesante, queridos hermanos. Nos olvidamos que Dios nos ha dado poder y que nunca nos da un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y dominio propio, para vencer las circunstancias, para enfrentarnos a nuestras dificultades, para salir victoriosos en medio de una sociedad que a veces
nos tiene aprisionados, pero que nosotros vivimos en la libertad de Cristo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero nos gusta vivir aprisionados. Y qué triste, porque cuánto perdemos. Usted sabe que vivir como persona, entonces usted provoca de una vez los hábitos pecaminosos. De alguna manera usted busca o tiene el pensamiento, y algunos dicen, no, es que los malos pensamientos rondan en mi mente. Claro, y en algunos hacen nido y hacen acciones, porque el pensamiento provoca conductas. Y si yo tengo un pensamiento de pecado, en algún momento voy a caer en el pecado. O provocan pensamientos en contra de la santidad de Dios. No, esos son fanáticos. No, esos son panderetas. No, yo no soy pandereta. Yo sé que yo soy salvo. Yo sé que yo tengo a Cristo. Y de ahí no pasa. Pero su mente y su corazón no está lleno de Cristo. Porque el enemigo entenebrece el cerebro. Ya lo interesante. Cuando vivimos como en nuestra propia realidad, siempre provocamos emociones negativas. Entonces la envidia, el resentimiento, la amargura comienza a ser presa de su vida. Y conozco más de un amargado y más de una amargada. ¿Cuántos hay aquí amargados? Para darles un poquito de agua de azúcar, tal vez les ayude en eso. Pero el que bien nos libera de la amargura es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque Él provoca un fruto diferente. Paz, gozo, benignidad, misericordia, dominio propio. Vea qué diferencia. Entonces, vean lo que es vivir como en nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad hace que nosotros tengamos una identidad falsa de cristianos. Y muchos a veces dicen, yo no hago eso porque me ven. Pero cuando nadie los ve, maliticos son. ¿Sí? Porque quieren que los vean en su identidad como cristianos. Pero nosotros no podemos que nos vean en nuestra identidad como cristianos. Tenemos que estructurar y crear una identidad de cristianos. Y la identidad de cristianos parte de Cristo en nuestro corazón y parte de la presencia del Espíritu Santo dirigiéndonos en toda nuestra vida. Entonces, vean, y algunos hasta confunden su identidad y ahora andan con una serie de cosas ahí que uno se queda asustado y, no, yo soy cristiano. O si no, comenzamos a meter en la Biblia cosas que no son de la Biblia, que son parte de nuestra identidad no resuelta. Pero entonces queremos que la Biblia justifique nuestras áreas de identidad no resuelta. Y entonces nos va, no, Dios ama a todos, ¿verdad? Como decía aquel, los ama a todos y me sobra. Pero no es cierto, no es cierto. Porque eso es parte del proceso de que si no somos cristianos y la confusión que el enemigo ha metido y se ha metido muy fuerte en muchas áreas de nuestra vida. Otros, cuando vivimos en esa realidad como personas y no como cristianos, se desvían o distorsionan lo que Dios quiere para sus vidas. Y entonces, si queremos hacer algo, muchas veces decimos, no, es que Dios puso en mi corazón. No es que Dios quiere que yo haga esto. No es Dios. Son tal vez sus áreas no resueltas. Son sus deseos pecaminosos. O son sus cosas. Y he visto hombres y líderes a veces fracasados porque dijeron, pero es que yo creía que era lo que Dios quería que hiciera. Y no es. Porque igual que Pablo tuvo que aprender. Imagínense que se montó en la lancha porque las lanchas duraban mucho tiempo para ir de un lugar a otro. Cuando llegó allá, ya dice, pero el Espíritu Santo a través de un sueño le dijo, pasa a Macedonia, no era al otro lado. O sea, por su propia iniciativa, creyendo que él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, y posiblemente en una parte sí,
pero no era como Dios y dónde Dios quería que fuera. Hasta que el Espíritu Santo habla a Pablo a través de los sueños, y el Espíritu también le dio el entendimiento para que Pablo pudiera comprender que donde él lo quería, donde Dios lo quería que fuera, era en otro lugar y no donde él se le ocurrió. Y así vive mucha gente en este tiempo, creyendo que está haciendo lo mejor. Ahora hay otros, cuando viven en su propia realidad, crean argumentos aún en contra de lo que dice la Biblia. He conocido teólogas o teólogos que están tratando de justificar ciertas cosas que son injustificables dentro de la Biblia, y están haciendo enredos, ¿verdad? Desvirtuando así las enseñanzas bíblicas, y al final lo que hacen es torcer nuestro camino de santidad. Y lo más interesante que yo he visto es que cuando vivimos en nuestra propia realidad, esa propia realidad produce religiosidad, pero destruye la espiritualidad. Entonces nos volvemos muy legalistas. No, es que la Biblia dice. Pero a veces no es porque la Biblia dice, es porque en su corazón no está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y entonces cree que siguiendo todos los ritos religiosos y haciendo de todo es lo que Dios quiere. No, Dios quiere que usted y yo tengamos una intimidad con Él. Y por eso cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dijo: yo me voy, pero dejaré el Espíritu Santo para que te consuele en los momentos de necesidad, para que te ayude. Por eso tenemos que entender lo que significa el Espíritu Santo en nosotros. Ahora hay que conocer un poco sobre el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos conocen sobre el Espíritu Santo, y yo creo que tenemos que conocer y hablar sobre el Espíritu Santo, porque si no lo conocemos no vamos ni a acercarnos a Él. Primero, para mí el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y si es parte de la Trinidad es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todos los atributos de Dios los tiene el Espíritu Santo también. Él conoce. Dice: ¿quién conocerá los secretos, lo escudriña, sino el Espíritu de Dios, que escudriña hasta los secretos de Dios? A Él escudriña nuestra mente. ¿Dónde puedo huir de tu presencia?, dice la palabra. Si voy allá arriba, tú estás. Si voy abajo, tú estás. Está hablando de donde Él siempre estará, en todos los lugares. Y creo que es interesante este aspecto de conocer el Espíritu Santo. Algunos piensan que es como, y algunos grupos inclusive hablan del Espíritu Santo como una fuerza impulsora. Sí, es fuerza, pero es una persona. Y como persona quiere tener comunión con nosotros. Cuando Jesús dijo: ahí les dejaré el Consolador, no estaba pensando, ahí les dejo como algunos creen, el viento, esa fuerza para que los consuele. No somos nosotros los de Star Trek, o es el viaje a las estrellas, o todo eso es justo que dice: la fuerza te acompaña. No. Y algunos viven eso y creen que el Espíritu Santo es la fuerza que nos acompaña. No, es la presencia, es una persona que también se entristece cuando usted no hace y no vive como Cristo quiere que usted viva. Una persona que quiere tener intimidad, una persona que quiere darte paz, una persona que quiere enseñarte, una persona que quiere guiarte. Y todo esto hay versículos bíblicos. Tendría uno que sacar un montón de versículos, y mi idea no es tanto los versículos, sino que usted entienda que ese es el Espíritu Santo, que Jesucristo, cuando ascendió, dejó para nosotros, para que con su fuerza y su poder y su presencia nosotros pudiéramos vivir vidas diferentes, enfrentando un mundo de dificultad, enfrentando un mundo de un montón de teorías y de un montón de tendencias. Y algunos le ponen más escucha a las tendencias que a la presencia del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en usted, Él hablará a usted y te guiará a la verdad. Y algunos prefieren oír la verdad de Google
que a veces no es muy verdadera, para ponerle un término, que oír lo que dice, lo que el Espíritu quiere hablarte. Y el Espíritu quiere guiarte. Y el Espíritu quiere sanarte. Y el Espíritu quiere transformarte. Porque esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu también quiere que usted viva en santidad. El Espíritu quiere que usted resuelva esas cosas que usted viene arrastrando, tal vez desde la infancia. He visto personas mayores, siempre pongo el ejemplo, 85 años, viviendo amargada, le hizo la vida imposible al esposo, a los hijos, a todos los amigos, los hermanos, el papá, la mamá, toda la familia, ¿verdad? Y 85 años. Y decía un hijo, don Miguel, ve a ver qué le hace, ya no la aguantamos. No la podemos tirar, en nuestra mamá. No podemos orar que Señor, llévatela o te la mando. No podemos orar en eso, ¿verdad? ¿Sí? Algunos quieren orar así, no se puede. El esposo, ustedes no pueden orar por eso. Señor, llévatelo o te lo mando. No. ¿Verdad? O la esposa. Y cuando empezamos a hablar, vimos cuánto había sufrido esta mujer en la infancia. Pero duró 70 años con su sufrimiento y le hizo la vida amargada a todo el mundo. Y se perdió de un montón de cosas que la vida le ofrecía, porque el Espíritu de Dios es generoso y nos ayuda y nos bendice, y ni cuando estamos amargados ni siquiera eso podemos reconocer, porque la amargura está primero, o la queja, o el ayayay, y todo lo vemos mal. Y yo siempre me acuerdo de esta mujer cuando logró decirle, Señor, límpiame, te entrego ese momento en que me hicieron daño. 70 años después, su rostro cambió. Los hijos eran buenos hijos, claro, una mamá sí hay que ser bueno, muy bueno, ¿sí? Ahí sí era el dicho que dice, madre solo hay una, y justamente le tocó a ellos, ¿verdad? Y después me decía un hijo, le digo, ¿cómo fue con tu mamá? Yo no sé qué le hiciste, pero ahora está feliz de la vida. Ahora decimos, mamá, ¿quiere ir a pasear? Claro, y ahí se monta en el primero y está disfrutando la vida, porque eso es lo que el Espíritu de Dios quiere en tu vida, cambiarte. Yo no sé qué usted está arrastrando. Yo no sé que usted viene con su propia realidad desde hace mucho tiempo. Y yo le invito a que usted analice, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué pienso acerca de mi vida? ¿Qué pienso acerca de mi vida espiritual? ¿Por qué tiendo más solo a pecar? ¿Por qué solo mi mente está orientada a hacerle daño a la gente, o a pensar mal de las personas, o a pensar mal de mí mismo, o a que no me merezco lo mejor? Yo he visto personas que dicen, no, yo no me merezco eso. Yo sé que Dios es muy bueno, pero no me lo va a dar a mí. O sea, ellas inclusive cerramos con esa actitud la bendición de Dios, porque entonces empezamos a arrastrar un concepto en nuestra realidad de que tenemos que sufrir. Sí, y eso muchas veces por los mensajes, y analicen mucho los mensajes que recibieron de sus papás o lo que vieron. Eso es malo, usted es un pecador, usted es eso, quítese esa costumbre, y usted es un impío, y nos dijeron cosas. No te mereces ser feliz, y algunos viven en una tristeza eterna, pero el Espíritu Santo, cuando está en usted, pone gozo, porque es uno de los frutos del Espíritu que te van a conocer: gozo, paz, benignidad. Y ahí tenemos. Y si vamos a Gálatas, usted tiene una lista ahí de los que viven en la realidad. Y no sé si le leemos las Gálatas por ahí, pero dice: los que viven en la carne, es la realidad. Borracheras, homicidios, pleitos, envidias, disensiones, peleas. Hemos estado trabajando con una iglesia, no de nuestra denominación, pero que están en una pelea. Una iglesia cerca como de 1000 personas.
y tienen maltratado al pastor, y entonces hay unos que van con el pastor y otros que van en contra del pastor. ¡Qué triste es eso! Se perdió el espíritu en esa iglesia. No puede estar un espíritu cuando hay personas en división, porque no está ahí el Señor. Y entonces esos son detalles que nos demuestran cómo estoy viviendo yo. Y en esta mañana, si usted quiere vivir en el espíritu, permita que el espíritu le cambie. Hay 4 cosas. Primero, si usted quiere entrar a ser guiado por el espíritu, primero tiene que, en esta mañana va a tener que decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ver, ¿quién lo quiere decir? Pero de corazón, no así para que yo los oiga. A mí no me interesa oírlos, pero sí me interesa que usted lo diga. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El primer paso. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque si usted está con Cristo crucificado, usted es santo. Tiene que buscar la santidad, primer aspecto. Si usted se crucifica juntamente con Cristo, usted es transformado. Usted es libre. Acuérdese cuando Jesucristo entró por primera vez al templo y dijo: el Espíritu Santo está sobre mí y he venido para liberar a los cautivos. Y si hay cautivos en esta mañana, Él quiere liberar cautivos. Cautivos de pecado, cautivos de actitudes, cautivos de vicios o de malos pensamientos o de ideas extrañas o de rebeldía o de amargura. Están cautivos, y en esta mañana el Espíritu de Dios quiere liberar tu cautividad, porque Él quiere hombres y mujeres libres y quiere una iglesia libre. Pero tiene esa iglesia que tomar decisiones. Con Cristo estoy justamente crucificado. Si usted está crucificado con Cristo, usted, aparte de ser libre, puede ser cambiado. Es cambiado. Y lo más precioso, oigan, hermanos, como psicólogo viejísimo de atender gente, viejísimo, no confundamos, no se me pongan así. En la parte humana, véanme con misericordia. En la parte cristiana, así, con los ojos de Dios, con los ojitos de Dios que me ven bien, ¿verdad? Lo más lindo que yo he aprendido de estar en Cristo es que Él sana mis emociones que me destruyeron, sana mi mente, sana mis recuerdos, sana mi vida. Y en esta mañana Él quiere sanarte. Si usted está con Cristo juntamente crucificado, Él quiere transformarte. Él quiere que seas libre. Él quiere que seas santo. Y sabe lo más interesante, yo no sé si usted habla de identidad, pero cuando usted dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, usted tiene una nueva identidad, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y la identidad es lo que nos identifica quiénes somos. Algunos son conocidos por sus enojos. ¿Cuántos de aquí? Para verlos. A ver, allá hay uno, mire, vea, allá hay otros atrás, mire. ¿Cómo le van a conocer por sus enojos? Eso no es de cristianos, hermanos. ¿Ah? ¿No les parece? Pero usted dice: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Algunos son conocidos por sus temores, por sus malas acciones, por sus envidias, porque siempre andan envidiosos y siempre andan haciendo cosas que no son correctas, siempre andan serruchando el piso a los demás, o siempre andan haciendo situaciones. Hermanos, desechémonos de todo eso, porque ahora tenemos una identidad. ¿Cuál es la nueva identidad? De que usted es un hombre o una mujer de Dios, y que el Espíritu Santo está en usted. Entonces permita que el Espíritu Santo le dé una nueva forma de vivir. Dice: los que han nacido de nuevo están muertos en el pecado.
porque su dominio se rompe por el poder de la gracia de Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que si usted tiene el Espíritu Santo, va a destruir en su interior los deseos de la carne. Van a ser capaces de despreciar aquellas cosas terrenales que son pecaminosas, que no son buenas para Dios. Usted va a comenzar a echar una nueva forma de decir no al pecado. Antes no podía. Antes usted se iba resbalado o resbalada, no sé cómo se iba, ¿verdad? Sí. Y después salía de ahí todo golpeado y Señor, ayúdame, sáname, perdóname. Bueno, y ahí sí el Señor en su gran misericordia, porque lo ama muchísimo. A los hermanos que cantaron, el hermano el de la camisa roja, por no decirle el de la camisa negra. Quiero decirle algo, hermano. ¿Cómo te ama el Señor? Con un amor eterno te ama. Hermano, usted que tiene ese mal carácter, pero el Señor te ama mucho, mucho más que ese carácter suyo. Y en esta mañana Él quiere que usted sea libre y que te conozcan por un carácter de mujer apacible, porque esa es la presencia del Espíritu Santo en usted. Vea qué lindo, ¿verdad? Y entonces ya cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, ya nosotros no vamos a buscar las cosas terrenales. Nos va a encantar buscar las cosas de Dios. Y ustedes vieron qué maravilloso y qué lindo es cuando usted puede oír un mensaje, cuando usted puede oír un canto y usted puede experimentar la presencia del Espíritu Santo hablando a su corazón a través del canto, a través del mensaje, a través de lectura de la palabra. Usted comienza a llenarse del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios comienza a guiarlo, y cada vez que usted busque más de Dios, comenzará usted a profundizar más en las verdades de Dios. Y comenzará usted a ver un mundo diferente desde la perspectiva de que Dios quiere que usted vea. Por eso, queridos hermanos, necesitamos volver a buscar y ser guiados. Y porque el Espíritu Santo es la fuente de agua viva para nuestra alma. Y Él comienza a ayudarnos. Y lo interesante que yo he aprendido es que con Cristo yo construyo mi vida. Algunos la construyen con sus propias ideas. No, construyala con Cristo. Y va usted a pensar, bueno, no estoy siendo un buen trabajador porque me estoy quitando el tiempo, entonces va a tener que ser un buen trabajador porque eso es parte de mi vida. Y voy a construir una persona, voy a ser una persona esforzada, pero lleno de la fe de que Dios me va a ayudar. Y comienzo a construir mi vida de una manera diferente. Comienzo a tener la mente de Cristo, porque la mente es importante. La mente es un taller en que puede estar Satanás ahí o el Espíritu de Dios. No están los dos juntos, eso sí se lo garantizo. Usted mete uno u otro, pero no puede contaminarse. Eso no es como el agua que viene con sabor a gasolina. No está contaminado. El Espíritu Santo nos da libertad, nos da una mente diferente, una mente de Cristo. ¿Y cómo empieza el cambio? Bueno, como dije, entregando mi vida a Cristo. Y en esta mañana lo primero que quiero preguntar, ¿hay alguno aquí que no ha entregado su vida a Cristo? Y que en esta mañana, si usted quiere de verdad vivir como un hombre y una mujer de Dios, guiado por el Espíritu, usted tiene que entregar primero su vida a Cristo. ¿Habrá alguno? Porque yo no quiero que pasemos la oportunidad. Si hay alguno, nada más tiene que levantar su mano. Yo quiero orar por usted. Pero quiero decirle, usted necesita entrar en el proceso de santificación, de aprender, de sanar. Tal vez de sanar aquellas áreas de su vida que usted no tiene control. ¿Habrá alguno? Allá hay una persona. Muy bien, que Dios le bendiga. En esta mañana su vida entra en un nuevo proceso y el Espíritu de Dios te bendecirá y te guiará y te ayudará en todo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo segundo es, entender que usted hoy día, en este momento, si usted tiene a Cristo, murió y como repetimos ahora, me crucifiqué con Cristo estoy juntamente crucificado, tengo que entender que usted es hijo de Dios. Usted y yo
según Romanos 8:14. Usted es un hijo de Dios. ¿Y qué pasa como ser hechos hijos de Dios? Bueno, usted tiene acceso a Dios y el Espíritu Santo estará con usted. Y yo quisiera, si el Espíritu Santo y usted es hijo de Dios, yo le diría, permita en esta mañana, según Efesios 4:23, que el Espíritu Santo cambie tu mente. Que el Espíritu Santo ponga una mente de Él en su vida. Y para mí uno de los versículos más preciosos es Romanos 12:1, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo no sé dónde aprendió cuando usted se entregó a Cristo, pero tal vez es el momento de renovar su mente, de decir, bueno, yo soy muy cristiano, yo tengo mis pecadillos por ahí, pero no son muchos. No, muchos o pocos. Yo le voy a decir la verdad, por uno solo usted se va para el infierno. En el infierno, en el cielo no entra nadie que esté contaminado. Entran solo los puros de corazón. Así es que empiece a purificar su corazón y comience usted a vestirse del nuevo hombre según Dios, la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que empezar un cambio y tenemos que saber que como hijos de Dios el Espíritu comienza a guiarnos. ¿Y cómo saber que usted vive bajo el Espíritu? Bueno, porque usted va a comenzar a sentirse atraído por las cosas de Dios, porque usted va a comenzar a entender cosas. Y vean qué interesante, un día en mi casa hay se hizo como no un criadero, pero sí una maternidad de pájaros que vienen a tener sus pollos ahí en el patio. Y eso empezó con la pandemia, porque no teníamos mucho que hacer, nada más que estar dando por Zoom, pero comenzamos a ver que unos pajaritos comenzaban a tener sus polluelos ahí, y entonces me dediqué a tomarles fotos a partir del pajarito sentado, el huevo, y después todo el proceso, ¿verdad? Y bueno, y los pájaros agarraron la mala costumbre, ya tengo que traer comida y ponerle comida ahí para que ellos coman, sentido de Dios. Pero analizando eso de los pájaros, en algún momento, viendo cómo los pajaritos van y traen su comida y buscan su comida, pensé yo, ¿cómo es Dios? Dice, si Dios cuida de los pajaritos, te cuidará a vos más. Y yo dije, Dios, gracias, porque a mí me cuidas más que a estos pájaros. ¿Sí? Y lo que quiero decir no es un gran milagro, no. Es que usted comienza a unir la palabra con la vida diaria, la vida cotidiana. Y las pequeñas cosas comienzan a ser una verdad diferente, porque Dios quiere que aprenda en la verdad. No es que te va a poner en un mundo allá aparte, no, es en nuestra vida diaria, pero una vida diaria con Cristo en nosotros. Porque si Cristo no está en nosotros, no podemos ver estas cosas. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted mismo comienza a evitar las tentaciones. Usted mismo comienza a sentir el consuelo. Dios te ayuda a mantenerte comunicado con Él, y comenzará usted a leer la palabra. Te da sabiduría y entendimiento para las situaciones que usted enfrenta cada día. Vea todo el proceso que cambia nuestra vida cuando somos guiados por el Espíritu. Pero tenemos que aprender de que necesitamos a Jesucristo en nosotros y que el Espíritu Santo guíe en nosotros. En esta mañana, algunos dijeron, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo le invito a que venga y se lo diga aquí en el altar al Señor. Porque en la acción ahí muy lindo estar ahí sentado diciendo cosas. Pero Dios quiere que usted camine, que usted venga y le diga, aquí en este altar, Señor, yo quiero estar contigo juntamente crucificado. Cámbiame la vida. Cámbiame. Y solo cuando usted lo busca, porque tenemos que dar pequeños pasos, pero comienza a crecer Cristo en nosotros. Y vamos a orar que el Espíritu Santo realmente
te llene, te guíe, te enseñe. Empiece un proceso nuevo en esta mañana. Y le va a decir: Señor, Espíritu Santo de Dios, guíame. Guíame en todas las decisiones que tengo que tomar. Ayúdame en los momentos. Estoy pasando por una dificultad. Sé mi consuelo en este momento. Sé mi esperanza en este momento. Quita los temores que tengo de lo que estamos pasando. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a tomar control de una manera en mi vida, de una manera llena. Y en esta mañana, por eso yo le invito aquí en el altar y le diga: yo quiero ser tu hijo, Espíritu Santo. Yo quiero estar lleno de tu presencia cada día. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me sostengas. Yo quiero que tú me enseñes en esta mañana. Si hay alguien más, yo les invito, vamos a pasar aquí al altar. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque tú viniste a salvarnos. Y tu salvación incluye sanidad total para nosotros. Tu salvación incluye libertad. Tu salvación incluye, oh Señor, transformación. Tu salvación incluye, Padre Celestial, creer que tú dejaste el Espíritu Santo para que me guíe en la vida. Y por eso también en esta mañana clamamos y decimos: Espíritu Santo de Dios, llena nuestros corazones, quita el temor, quita la angustia, quita las formas que hemos venido manejando. Oh Señor, rompe con ese deseo de manejar nuestra propia vida y te abrimos el corazón para que seas tú, Espíritu Santo, que dirijas nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Padre bendito, gracias, porque tú hiciste un plan de salvación. Enviaste a Cristo a salvarnos, pero también enviaste tu Espíritu Santo para darnos, oh Señor, la fortaleza, la fe, la sabiduría, la gracia, el consuelo y la esperanza mientras tú vuelves, porque algún día volverás, Jesucristo, y te esperamos. Pero en este tiempo queremos decirte que queremos ser crucificados contigo y que tú transformes con tu Espíritu Santo aquellas áreas de nuestra vida que no hemos controlado y que están siendo ahí dominadas por nuestra forma de ser, por nuestras experiencias, aún por nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús clamamos para que el Espíritu Santo rompa cualquier atadura, cualquier cadena, cualquier cosa que nos mantiene atado, pensamiento, situación que vivimos. En el nombre de Jesucristo es libre hoy. Y el Espíritu de Dios tomará control de nuestra vida y nos guiará. Y yo te ruego, Señor Jesús, en esta mañana, que tu Espíritu Santo dé ese fruto en mis hermanos. Llénalo de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu dominio propio. Llénalo de tu presencia, de tu bondad, de tu misericordia. Sobre todo, llénalo del gozo tuyo, el gozo en medio de las dificultades, y la alegría no como el mundo la da, sino como solo tu presencia santificadora puede llenarla en nosotros. Y te damos gracias. Bendito seas, Espíritu Santo, bendito seas, Señor, y bendito seas, oh Dios grande y misericordioso. Llena nuestras vidas. Y en esta mañana yo te ruego por cada uno de mis hermanos. En esta mañana sana, en esta mañana transforma, en esta mañana limpia, en esta mañana libera. Oh Señor, libera a aquellas personas que han venido atadas por mucho tiempo de pensamientos que no son buenos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, clamamos por ti en esta mañana y te damos gracias porque tú quieres que vivamos entendiendo que tú vives en nosotros, que es lo que necesitamos para enfrentar este mundo, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendice esta iglesia, Padre. Bendícela, llena siempre de tu presencia. Que mis hermanos puedan, oh Señor, entender que esta iglesia tú la has puesto para ser de bendición, para ser de ayuda, para ser de transformación a los hermanos, para caminar, oh Señor, dirigidos y llenos de ti, Señor. Que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestras vidas
Permítale al Espíritu, dígale: cámbiame, Espíritu Santo de Dios, y transfórmame y lléname de tu presencia. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.